14:38, seguimos aquí en Duplex, tenemos una temperatura de 22 grados, 1/10 ahora en el centro de la ciudad, 44 el porcentaje de la humedad. Bueno, siempre ustedes saben que hablamos de un montón de cosas en el programa, independientemente de dónde estemos, de el cuadro al que pertenezcamos, la bandera política a la cual creemos que nos representa. Independientemente de todas esas cosas, siempre hablamos de un montón de cosas que nos unen y nos identifican, y creo que si hay algo en lo que todos coincidimos, más allá de las diferencias en las que podamos tener, es que todos queremos ser felices. ¿O no? ¿Quién quiere ser infeliz o quién quiere pasarla mal? ¿Pero qué es la felicidad? ¿O cómo lograr la felicidad? ¿O existe la felicidad? ¿O en realidad existen pequeños momentos felices que nos alegran un cierto momento o una cierta etapa o instancia quizás de la vida? Bueno, vamos a hablar sobre la felicidad, entre otras cosas. Para ello tenemos en línea a Daniel Alejandro Fernández, que él es licenciado en psicología y psicoanalista, y además es autor del libro ¿Serás lo que deba ser? ¿Serás lo que deba ser? Así se llama, que es un enfoque psicológico para acercarnos a esta temática, justamente, a la felicidad. Daniel, buenas tardes, mi nombre es Agustina y te saludo en nombre de todo el equipo de Duplex. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Agustina? Un gusto hablar Muy bien, con vos. un placer. Así que, bueno, te mando un abrazo en principio a vos y a todos tus oyentes. Igualmente, a la distancia. Daniel o Alejandro, perdón. Yo te dije Daniel, no sé cómo te suelen llamar. Algunos Daniel, otros Alejandro. Ahí está. Muy bien. Me identifico con los dos nombres, así que no hay problema. Respondes a los dos, perfecto. Así. Bueno, en primer lugar, feliz día también. Tuvimos una psicóloga que siempre sale los lunes en el programa, en el primer bloque, y también la saludamos, y bueno, hacemos lo propio contigo también. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo decía, todos queremos ser felices, ¿no? Creo que en esto coincidimos. ¿Quién quiere ser infeliz o quién quiere pasarla mal? Tal cual. Creo que nadie. Pero, ¿qué nos pasa, Daniel, que a veces nada nos alcanza, ¿no? Sentimos como que estamos insatisfechos, o quizá logramos una meta, un objetivo, pero eso nos trae un cierto regocijo momentáneo, y después empezamos a pensar en otra cosa y queremos más, ¿no? Y nada prácticamente nos satisface, o siempre queremos más, siempre estamos pensando en algo más. En realidad sí, y esto no es algo malo. Se debe a una falla estructural de todo ser humano, debido a lo cual nunca es completamente satisfecho. Entre lo que buscamos y lo que encontramos, algo siempre nos va a faltar. Incluso la persona que durante muchos años tuvo una gran meta, creyendo que el día que la alcanzara iba a ser totalmente feliz, el día que la alcanza va a ser feliz, pero nunca tanto como creyó cuando la estaba persiguiendo. Y yo digo que esta falla estructural en realidad es buena, porque gracias a que entre lo que buscamos y lo que encontramos algo nos falta y somos insatisfechos, que entonces nos ponemos una nueva meta, y luego otra, y luego otra, y así es de esa manera como en ese recorrido vamos capturando pequeños y grandes momentos felices, siempre siguiendo a nuestro deseo, porque no desearíamos si estuviéramos satisfechos. Seguro. Así que este grado de insatisfacción es necesario y es bueno que lo tomemos como una herramienta. Claro, y eso nos moviliza y nos dinamiza también, ¿no? Todo el tiempo. Es como esta famosa zanahoria que se pone delante del burro para que le alcance. Sí. Lo importante es que esa zanahoria que nunca alcanzamos y que la necesitamos ahí delante para que nos guíe, debe ser la zanahoria que nosotros ponemos, y no la que ponen los demás, y no la que pone el deber ser. Es decir, nos tenemos que empezar a regir por nuestros propios deseos, más que por lo que los demás esperan de nosotros o por lo que se supone que tenemos que ser. Qué difícil, ¿no? El tema de las expectativas, bueno, y en parte es el tema de tu libro, la pregunta, ¿no? ¿Cuán determinante muchas veces resulta ese deber ser? Sí, ¿no? sí. ¿Serás lo que debas ser? Te hago la pregunta de tu libro. Sí, bueno, de hecho fue tomar entre signos de interrogación una famosa frase de San Martín, ¿no? Que dice, claro, serás lo que debas ser o no serás nada. Serás nada, sí. Y la verdad es que desde un punto de vista psicoanalítico, en donde se le da gran importancia al deseo, se plantea la importancia de establecer una equivalencia entre el deber ser y el deseo. Es decir, si lo que uno siente que debe no es lo que desea, más vale que no lo intente porque se aleja de su felicidad. Tal cual. ¿Y cómo trabajar para lograr esa felicidad o esos pequeños momentos de felicidad? Mira, lo más importante, yo siempre digo, es que nos hagamos dos preguntas que son sencillas, pero a veces uno se hace trampa cuando se las responde. La primera es, ¿quién soy? Y digo que uno se hace trampa porque para responder a quién soy
a veces tratamos de juzgarnos a nosotros mismos a partir de cómo creemos que nos ven los demás. Sí. De lo que se trata es de sacarnos los mandatos, dejar de lado la opinión, la mirada de los otros, y concentrarnos en esto: ¿quién soy más allá de estos otros? Y después pasar a esta otra pregunta: ¿quién quiero ser? Y tampoco hacernos trampa, ¿no? ¿Quién quiero ser para mí? No, ¿quién quiero ser para satisfacer a los demás? Y vamos a ver que entre quién soy y quién quiero ser hay una serie de obstáculos. Bien, la mayoría de estos obstáculos son internos. De lo que se trata es de tomarlos como un desafío y hacer algo por esos obstáculos. Y digo que la mayoría son internos porque cuando creemos que algo externo bloquea nuestro camino hacia la felicidad, casi siempre ese obstáculo externo es la proyección de algo interno que tenemos que resolver. Sí, pero qué difícil, ¿no? Porque uno siempre piensa que el obstáculo está afuera. Sí. O nos excede, y en realidad, claro, los obstáculos están dentro de uno, ¿no? Pero qué difícil, cuán difícil verlo, visualizar. Sí. Mira, te puedo poner un ejemplo muy sencillo. En el libro hay varios ejemplos, yo te pongo uno muy cortito. Recuerdo un paciente que decía que, un paciente joven, ¿no?, que trabajaba en una empresa y que era tomado de punto por su jefe y por el gerente y lo maltrataban. Y esto no le pasaba a los otros empleados. Sin embargo, esto mismo ya le había pasado en otro trabajo anterior en donde lo maltrataban y lo tomaban de punto. Él veía esto como el obstáculo externo, entonces creía que lo mejor era renunciar para conseguir otro trabajo donde no le pasara. La verdad es que el obstáculo no lo resolvía, lo esquivaba, y lo que no se resuelve tiende a repetirse. Si el obstáculo externo era el maltrato que él recibía de los otros, esto que siempre lo tomaban a él de punto, el verdadero obstáculo, el interno, era su imposibilidad para ponerle límites a estos otros. Y era eso lo que tenía que trabajar. Y esto estaba cimentado, por supuesto, en su baja autoestima. La raíz del problema estaba en la autoestima baja. Claro, seguro, un punto muy importante, autoestima y también autoexigencia, ¿no? A veces uno muchas veces se autoexige tanto que prácticamente se autobloquea, ¿no? De cierta forma. Totalmente. De hecho, la autoexigencia y el autocastigo suelen ir de la mano. Una persona con un deber ser tan rígido que guía toda su vida a partir de ese deber ser es muy autoexigente. Y si alguien se autoexige tanto, tiene más posibilidades de frustrarse al no haber podido satisfacer a ese deber ser. Y si alguien se frustra, automáticamente se siente culpable y el inconsciente siempre se las ingenia para propinarle algún tipo de castigo. Exacto. Como una manera de compensar esa culpa. ¿Y cómo evalúas, por ejemplo, el ocio, del que tanto se ha empezado a hablar ahora, por ejemplo, en el marco de la felicidad? Digo, nos dedicamos tiempo para hacer nada o hacer en un sentido creativo, por ejemplo, en el caso del ocio creativo. ¿Consideras que le dedicamos poco tiempo al ocio y que eso tiene que ver también con la felicidad? Sí, de hecho el ocio tiene muy mala prensa. Claro. Y no debería tener mala prensa. Lo que pasa es que en los tiempos que corren, todos parece que vamos como por una escalera mecánica, automatizados, viviendo tan rápido, y nos empezamos a desconectar de nosotros mismos. El tiempo de ocio es un tiempo para meternos hacia adentro, para tomar oportunidad de disfrutar de determinadas situaciones. Si uno no le da tiempo al ocio, le da demasiado tiempo a ocuparse de cosas que por ahí no le hacen bien. El ocio no es una mala palabra y deberíamos empezar a rescatarlo un poco más. Sí, estoy de acuerdo. Y no hablo solo del ocio creativo, también del ocio para tirarse en un parque, tirar los arbolitos, tomar aire. En el pasto, tal cual, tal cual. Y en esas dos preguntas que me quedé pensando, en el quién soy y quién quiero ser, a veces pasa que uno también, como decimos vulgarmente, nos cae la ficha, ¿no? Cuando pasan ciertas situaciones, por ejemplo, bueno, ante la pérdida de algún familiar o alguien conocido, a mí me sucede que, bueno, obviamente si es un familiar, por supuesto, pero me pasa que cada vez, con el paso del tiempo, me pega más
o me influye, no sé, me hace pensar un poco más en esto de quién soy, quién quiero ser, cuando me entero de la muerte de algún fallecido, por ejemplo, ¿no? Digo, cómo en esta cuestión existencial uno también se empieza a replantear, ¿no? El sentido de la vida y en el marco de esas preguntas el para qué vinimos también o para qué estamos acá, ¿no? Seguro, nos lleva de nuevo a plantearnos las grandes preguntas filosóficas. Sí. Y esto tiene que ver con el hecho de que el fallecimiento de otra persona, cercana o no, nos pone un poco frente al espejo y nos hace interrogarnos acerca de nuestra propia finitud. Y entonces nos aborda la angustia existencial. Sí. Y empezamos a pensar cuál es el sentido que tiene la vida. Y lo cierto es que el sentido de la vida no es el mismo para todos. Sin embargo, es importante que le encontremos un sentido. Para algunos el sentido va a estar en ocuparse de sus hijos y tratar de criarlos bien. Para otros el sentido de la vida va a estar en tratar de hacer su trabajo lo mejor posible. Pero en general, como la pregunta por el sentido de la vida tiene que ver con acallar la angustia existencial, que tiene que ver con la finitud, es muy difícil encontrarle un sentido a la vida a menos que sea más allá de uno mismo, es decir, a partir de la trascendencia. Y esto se observa, por ejemplo, en muchas personas que sufrieron una tragedia porque fueron víctimas de la violencia, de la inseguridad y perdieron algún familiar. Muchas veces vemos como estas personas, los familiares que quedaron, encuentran un sentido en seguir trabajando por esta causa, de buscar justicia, de ser solidarios con otros a los que les pasó algo similar. Pero en definitiva sí se necesita encontrar un sentido para saber a dónde vamos y para tomar conciencia de que tal vez somos mucho más de esto que vemos en un espejo día a día. Seguro. Daniel, ¿tu libro ya está en las librerías? ¿Qué editorial lo sacó? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, el libro es de Ediciones Urano Argentina y acaba de salir este mes y sí, está absolutamente en todas las librerías, así que el que lo quiera no va a tener problema en encontrarlo, seguro. Ahí está. ¿Serás lo que debe hacer? Esa es la pregunta, ese es el nombre del libro, de Daniel Alejandro Fernández. Él es licenciado en Psicología y psicoanalista, autor de este libro que mencionábamos. Gracias, Daniel, por la comunicación. Un abrazo grande a la distancia y feliz día nuevamente. Bueno, muchas gracias, Agustina. Fue un gusto y saludos de nuevo para vos y